hablar acerca del verbo venir, de Dios que viene, del Dios cercano, del Dios que vino, del Dios que vendrá, y cómo nosotros vivimos esa experiencia religiosa. Y la parusía se puede vivir de dos maneras, o dicho de otra forma, la venida gloriosa del Señor, las criaturas humanas la vivimos de dos maneras. Una, que es la que han vivido todas las criaturas humanas que ya han experimentado la parusía, y es cuando nos toca concluir la peregrinación terrena. Cuando al final de nuestra vida presente nos pongamos ante el Señor, a quien veremos es al Señor glorioso, con todo su poder y majestad como juez. Y entonces ya han vivido esa parusía todos, esa presencia gloriosa del Señor, todos los que ya han partido de este mundo a lo largo de los siglos. Y nosotros, que aún peregrinamos, puede ser que esa sea la manera en que vivamos esa venida del Señor glorioso. O puede ser, porque no sabemos ni el día ni la hora, el día que termine nuestra peregrinación terrena, ni el día en que el Señor vendrá glorioso como juez para juzgar a la humanidad entera. Entonces hay esas dos posibilidades. O la experiencia cuando venga el Señor glorioso, universalmente, o la experiencia personal que se producirá si antes de que venga el Señor glorioso universalmente nos toca partir de este mundo. Entonces no sabemos esa fecha, ese día, ni esa hora. Por eso es que necesitamos prepararnos. Y esa preparación no la hacemos solos, sino para prepararnos a ese momento el Señor mismo viene a prepararnos. Él nos prepara, y nos prepara con su presencia en presente continuo, en nosotros y entre nosotros. Y para reconocer al Señor en presente continuo, nosotros contemplamos su primera venida, que empezó en su encarnación, en su nacimiento en Belén de Judá, se extendió cerca de 33 años, y eso es lo que contemplamos en el año litúrgico. Cómo Él se manifestó manso y humilde en su vida temporal en Palestina. Y contemplando esa forma de acción, esa relación que estableció con las criaturas humanas, la manifestación de su amor, nosotros podemos reconocerlo a Él ahora que viene, porque viene también manso y humilde, y viene de manera análoga, una manera misteriosa, decíamos el jueves pasado, presente en nosotros, más íntimo que nada en nosotros mismos, lo más concreto que tenemos. No hay nada más concreto en la vida del ser humano que Dios en nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, y porque Él es la roca, Él es el que da firmeza, el que revela, quita el velo, nos muestra la verdad de las cosas. Y por el contrario, todo lo que nosotros hacemos, si lo comparamos con la obra de Dios y la presencia de Dios, el eterno, sólido, firme, todo lo demás es frágil, fluido, líquido, podríamos decir. Lo que le quita liquidez, gaseoso, lo que le quita solidez a la vida de las criaturas humanas es la ausencia de Dios. Y por eso es que algunos filósofos hablan de esta sociedad líquida, porque es una sociedad sin Dios. Y hoy justamente en el Evangelio, el Señor dice que hay que construir sobre roca, e Isaías nos decía también que Él es lo firme, la verdad, lo que da solidez, pero sin Él caemos en esa inestabilidad de las arrogancias, de las presunciones humanas,
de lo inestable, de lo frágil. Y por eso a veces la gente pregunta, ¿no? El otro día conversaba con algunas personas y me decían, pero en concreto, ¿cómo nosotros encontramos la felicidad, etcétera? Yo le decía, no hay nada más concreto que Dios en nosotros. Es lo más concreto que existe, lo más objetivo, lo más firme, lo más sólido. ¿Dónde nos podemos apoyar? Cualquier otra elucubración, planteamiento, idea, propuesta, teoría, ideología, son frágiles. Él es la verdad. Es lo que le da sentido y contenido, y por eso es que San Pablo dirá, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces nosotros, queridos hermanos, en este tiempo tenemos que, como nos dice el Señor, estar alertas, estar despiertos, estar vigilantes, porque con mucha facilidad nosotros nos desviamos. Porque nosotros vivimos entre la primera venida en la que el Señor realizó la obra de la redención, la justicia, revelando quién era el Dios y quién era el hombre, redimiéndonos de la esclavitud del pecado y abriéndonos el camino, que es el mismo, para justamente alcanzar la participación en la vida gloriosa de los hijos de Dios, que se alcanzará justamente cuando el Señor culmine y lleve a plenitud la obra que empezó. Pero mientras que esperamos esa acción de la victoria definitiva que glorificará a la creación entera, nosotros vivimos en el hoy, en el ahora, en el presente continuo, donde no estamos solos, donde no estamos abandonados, donde el Señor está con nosotros y viene. Y tenemos por eso que aprender a reconocer. Y lo aprendemos a reconocer contemplando cómo Él obra manso y humilde en su primera venida, porque también ahora que viene actúa manso y humilde. Y de manera análoga como el pueblo de la primera alianza no lo reconoció porque justamente venía manso y humilde. Ellos que conocían el Pentateuco, los escritos, los profetas, esperaban al Mesías, conocían las profecías, pero no entendían porque las profecías simultáneamente nos hablan del Antiguo Testamento de las dos venidas, de la primera venida y de la venida gloriosa, de los dos a la vez. Y entonces ellos, por su entusiasmo y más por su deseo, solo se fijaban en la venida gloriosa. Y entonces, para ellos, al contrario, era una prueba, entre comillas, de que Jesucristo no era el Mesías, porque era humilde, porque era manso, porque no hacía alarde de poder. Y algunos de los pasajes del mismo Isaías, por ejemplo, que es uno de los maestros que tenemos en este tiempo de Adviento, que hablan del siervo doliente, los cánticos del siervo, ellos no los aplicaban al Mesías esperado. Y por eso es que Pedro también le dirá en Cesarea de Filipo a Jesús, cuando él le dice, luego de que Pedro reconoce a Jesucristo como el Mesías, Jesús anuncia la cruz, su padecimiento, y Pedro le dice, eso no te puede pasar, porque para Pedro era inconcebible que eso podía ocurrirle al Mesías. Y por eso es que ellos, mientras que iba de camino, discutían quién era el más importante, y por eso la madre de los Zebedeos le pide al Señor que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, porque ellos pensaban que en Jerusalén se iba ya a despuntar el reino, pero un reino como ellos habían y esperaban según el reino de David. Y entonces tuvieron que experimentar la Pascua, el escándalo de la cruz, y ser probados y recibir el don del Espíritu Santo para que recién
comprendan la verdad completa, como vemos en Lucas, en ese pasaje con los discípulos de Maús, donde el Señor les explica las Escrituras. Y por eso es que los judíos hasta el presente siguen esperando al Mesías y no reconocen a Jesucristo. Para ellos no es Jesucristo el Mesías. Nosotros sí sabemos que Jesucristo es el Mesías, pero de manera análoga como el pueblo de la primera alianza, como no tenemos una espera de la venida gloriosa, y muchas veces quisiéramos que no llegue ese día, que en el Antiguo Testamento le llaman el día de la ira, el día de la justicia divina, entonces nosotros muchas veces hemos sido contaminados con una mentalidad inmanentista, materialista, y queremos en realidad el reino en este mundo. Y entonces la patria celestial, el éxodo de Jesucristo, nos parece lejano, remoto, poco concreto. Y eso es porque nos falta crecer en la virtud de la esperanza.